Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Hoy día vamos a hablar de un tema que no a mucha gente le gusta hablar, ni mucho menos reconocer, y que puede ser muy frecuente. Hoy día vamos a hablar de los hongos en las uñas. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Jennifer? ¿Qué tal? Los hongos en las uñas es un tema bastante enojoso, a la gente no le gusta reconocer, es bastante vergonzoso evidentemente decir, ¿no?, que por ahí uno puede tener pues este padecimiento, que no solamente es un tema pues de higiene, sino digamos de descuido también. Sí y no, pero yo creo que esos temas que son difíciles de hablar, alguien lo tiene que hacer y por eso lo hemos traído a este programa. O sea, no los hongos, sino el tema. Claro, los hongos en los pies resultan ser problemáticos, o sea, cuando se producen en las uñas, a eso le llamamos la onicomicosis. Onico significa uña y micosis viene de hongos. Y si bien es cierto, efectivamente puede tener que ver con ciertas prácticas, incluso siendo uno muy limpio, podría desarrollar este tipo de micosis. Y lo importante no es esconderla, lo importante es saber cómo uno puede tratarla y para el futuro prevenirla. Y de eso vamos a hablar hoy en amplia oportunidad con nuestros especialistas y evidentemente ellos van a responder todas sus consultas y como bien decía Patricia, no se trata de esconderlas de repente pues con esmalte, ¿no?, en las manos, en los pies, sino de ver cómo los diagnosticamos, cómo lo prevenimos en un principio y luego pues cómo los tratamos. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida como siempre, hoy es viernes y nuestra querida nutricionista Sara Busabá responde todas sus consultas nutricionales, así que empiece a llamar desde hoy. Sara, ¿cómo estás? Bien, Jennifer, Patricia, contenta como siempre de una vez más estar aquí frente a todos los televidentes y ya listísima para empezar nuestro momento de nutrición y esta vez, como bien lo dice Jennifer, resolviendo las dudas de nuestros televidentes. Empecemos. Y en esta oportunidad nos llega la primera consulta desde WhatsApp, que en este momento procedo a leerla. Y tenemos la primera consulta, a ver si me pueden ayudar con la pantalla para poder ver cuál es la consulta que nos llega desde WhatsApp. Alejandra Ortiz dice: hace un año dejé de consumir arroz y lo he reemplazado por verduras y ensaladas. ¿Eso puede influir en una baja de hemoglobina o caída del cabello? Hola Alejandra, pues en realidad eso no va a afectar la caída del cabello ni que se te baje la hemoglobina. Hay que recordar que el arroz es un cereal y por tanto su principal nutriente tiene que ver con almidones, que son carbohidratos. Lo que podría ocurrir si tú empiezas a retirar el arroz y otros almidones de forma importante en tu dieta es que empieces a perder peso y si exageras en eso, empezar a tener frío y algunos malestares que tienen que ver con sensación de falta de energía o de debilidad de repente. Muy bien que estés incluyendo ensaladas y más vegetales en tu dieta, pero si tienes estos síntomas de caída de cabello y deficiencias en tu hemoglobina, tal vez por falta de hierro, es importante que acudas al médico. Y vamos con la siguiente consulta que nos está llamando desde San Martín. Verónica, ¿cómo estás? Te escucho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Cuéntame. Sí. A mi papá le diagnosticaron cálculos a la vesícula y le han dicho que siga una dieta balanceada, pues, ¿no? Y el detalle es de que también le quema el estómago, entonces creemos que es gastritis. Y sería llevar una dieta respecto a ello y además ha bajado bastante de peso. Claro. Entonces no sabríamos que, o sea, está como que él busca, ¿no? Ya puedo comer esto, puedo comer esto, pero... Te hago una pequeña pregunta. Él viene perdiendo peso hace mucho tiempo, es un peso importante lo que ha perdido. ¿Ha cambiado sus hábitos de alimentación? Viene perdiendo peso hace un año aproximadamente, de la nada, bueno, no de la nada, también imagino que es el estrés y cosas así, ¿no? Pero sí, ahora que Verónica, lo vemos, sí se nota. Mira, Reina, algo que tienes que tener bien claro y todas las personas que nos están viendo en este momento, que la pérdida de peso siempre hay que encontrar la causa, no siempre es dietética, ojo,
podría haber un problema de fondo no diagnosticado que esté promoviendo la pérdida de peso. Yo creo que eso es algo que hay que consultarlo con el médico. Si el médico dice, mira, todo está ok, entonces ahí vamos a la nutricionista para ver por qué sigue perdiendo peso. Respecto de los cálculos a la vesícula, siempre, en toda condición de salud, la dieta tiene que ser balanceada. Pero en este caso, lo fundamental es pensar que las grasas están muy afectadas y por tanto no las pueden incluir de momento. ¿Qué son las grasas? El aceite que usas para cocinar o tal vez para la fritura, la grasa de la piel del pollo, la mantequilla, el aceite de oliva, las aceitunas, la palta, las nueces, todas esas son grasas que vas a tener que retirar y más adelante, poco a poco, ir probando la tolerancia. Ahora, si tiene una acidez o un dolor, un ardor en el estómago, ustedes sospechan que es gastritis, pero ¿qué dice el médico? No podemos autodiagnosticarnos tampoco, así que si esos síntomas persisten, consúltalo a tu médico, que es muy importante. Y tenemos esta vez una llamada desde Ayacucho, una tierra que me encanta y que siempre trato de visitar. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Doctora Sara, buenas tardes. ¿Cómo está usted, doctora? Contentísima Sí, que me llames desde ahí. Sí, desde Ayacucho, doctora. Cuéntanos. Sí, doctor, bueno, a mí me detectaron diabetes, doctora, y puesto que mi alimentación en el desayuno y en el almuerzo es en base a encurtidos, palta, 2 huevos cocidos, y bueno, estoy realizando ejercicios. Y la consulta si está adecuada esa dieta que estoy consumiendo. Bueno, aparte de eso también las frutas, ¿no? De vez en cuando como piña, manzana, mandarina, generalmente ese tipo de frutas. Y la cantidad... Edgar, una pregunta, ¿cómo está tu diabetes ahora? ¿Tus niveles de azúcar se mantienen estables o todavía están en ese proceso de equilibrarlo? Doctora, la hemoglobina glicosilada está en 5. La glucosa está entre 80, 90, a veces está en 100, pero generalmente entre 80 estamos 90. bien entonces, estamos bien. Esto quiere decir que tu alimentación en general la estás manejando adecuadamente. Acá lo importante en un paciente diabético como en tu caso, Edgar, donde su azúcar está ya nivelada, está tomando su medicina disciplinadamente, los alimentos referidos a las frutas, al arroz, a la papa, a la quinoa, a la menestra, también tienen que estar controlados. Puedes tener en la mañana, en la tarde y en tu cena una pequeña cantidad. Pero lo importante es que mantengas esta cantidad en volumen, no importa si es papa, camote o menestra, pero que sea la misma cantidad y lo mismo las frutas, distribuirlas de la mejor manera. Yo creo que es muy importante que un día hablemos en nuestro momento de nutrición solamente de cómo manejar las frutas cuando tenemos diabetes y cómo manejar el resto de alimentos ricos en almidones cuando tenemos diabetes. Pero esto es en general. Tenemos, me parece, más llamadas, van a ver si entra alguna consulta, pero mientras tanto les quiero comentar, chicas, que el aspecto de nutrición cada vez más importante asociado a las condiciones de salud. Desde acá siempre vamos a promover la prevención, pero también tener mucho cuidado cuando se tratan de problemas de salud, estar atentos a lo que dice el médico y luego asesorarnos con la nutricionista. Hay una consulta de WhatsApp, Sarita. Vamos entonces con esta consulta desde WhatsApp, vamos a leerla inmediatamente. Rosa desde Piura, nos vamos al norte, me han operado de la vesícula hace 20 días y quería saber qué alimentos son ricos en vitaminas y proteínas para ayudar al buen funcionamiento del aparato digestivo. Gracias, Rosa. Recordemos que los alimentos se clasifican por grupos de acuerdo al nutriente principal. ¿Qué es lo que me da proteínas? Los alimentos de origen animal, por ejemplo, el pollo, el pescado, las vísceras, la carne, el cuy, por ejemplo, y el pescado, si no lo mencioné, el huevo, los lácteos también. ¿Y dónde están las vitaminas y minerales? Principalmente en las verduras, de preferencia crudas, cuando las comes en ensalada, y también en las frutas. Tipos de alimentos que son importantes, pero si te acaban de operar de la vesícula, trata de que las carnes sean bajas en grasa y prepáralas sin grasas adicionales. Eso es en términos generales. Buenísimo, Sarita, te quedas hoy con nosotros, así que también continúo incluso las preguntas que pueden llegar a lo largo del programa, pero recuerde, hoy estamos hablando de hongos en las uñas. A nadie le gusta reconocerlo, todo el mundo tiene temor de ello. ¿Qué tan frecuente puede ser? Vamos a ver qué les parece un informe introductorio y luego entramos con sus preguntas y los especialistas. La enfermedad de los hongos en las uñas es muy frecuente y comienza como una mancha blanca o amarilla debajo de la punta de una uña, de un dedo de la mano o de un dedo del pie.
A medida que la infección fúngica se hace más profunda, el hongo puede causar decoloración y engrosamiento de la uña y deterioro de esta también. Si la enfermedad es leve y no causa molestia, es posible que no se necesite un tratamiento. Si el hongo es doloroso y ya provocó engrosamiento de las uñas, hay medidas de cuidado personal y medicamentos que pueden ayudar a que la uña mejore. No obstante, incluso si el tratamiento es exitoso, los hongos en las uñas generalmente tienden a regresar. A esta afección se le conoce como onicomicosis. Y cuando el hongo infecta las áreas que están entre los dedos de los pies y la piel, a esto se le llama pie de atleta. ESalud menciona que la onicomicosis es una de las infecciones fúngicas de mayor incidencia en el mundo, afectando aproximadamente del 3 al 4% de la población. También advierte que los casos de hongos en pies y uñas se triplican en los meses de verano. Esto debido a un mayor contacto con el agua y una frecuente sudoración por el aumento de la temperatura. Es necesario tener en cuenta que los síntomas o indicadores ante una infección de hongos son las manchas amarillas o blanquecinas en las uñas y así como el engrosamiento y la deformación de estas mismas. Es importante saber que con el tiempo puede aparecer una pigmentación verdosa fruto de la sobrecolonización bacteriana y a medida que el hongo va invadiendo la matriz unguial, la infección se va extendiendo a capas más profundas hasta que la base de la uña se enrojece y esta etapa puede ser bastante dolorosa. Finalmente, un hongo es altamente contagioso y puede extenderse a las demás uñas. En la mayoría de los casos, el tratamiento es a base de cremas antimicóticas y en el caso de las uñas se suele recetar pastillas, cuyo tratamiento dura de 6 a 10 meses, mientras que en el resto de la piel entre 2 a 3 semanas. Asimismo, ESalud menciona que en esta temporada de mucho calor es necesario mantener los pies limpios y secos, así como tener las uñas recortadas y limpias para evitar infectarse con los hongos que suelen estar presentes en las superficies húmedas, como los baños públicos, piscinas, saunas y gimnasios, teniendo en cuenta la próxima reactivación de estos lugares. Por eso mismo hay que tener buenas prácticas como el uso de toallas y sandalias de baño, secarse bien los dedos de los pies después del baño, así como las axilas, entrepiernas y zonas vulnerables a los hongos. Amigos de Cuerpo Médico, estas medidas de prevención nos mantendrán alejados de los hongos, así que hay que tenerlas muy en cuenta. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora, muy importante toda esa serie de recomendaciones que nos ha brindado desde el cómo recortar incluso las uñas de los pies, el secado y evidentemente pues utilizar de manera adecuada el calzado. Pero mejor vamos con los especialistas y sus preguntas. Pero para ello necesitamos que usted nos llame. Les recordamos los números telefónicos 619-0774, 619-0776 y 619-0777. También tenemos el teléfono WhatsApp por donde usted puede dejar su audio si gusta o escribirnos también la consulta. Y si quiere escribir, también lo puede hacer a través de las redes sociales. Tenemos 3 redes habilitadas. Usted desde ya nos puede seguir y también mandar por ahí la consulta. Tenemos una primera que está llegando a través del WhatsApp. Antes de la pregunta en WhatsApp, vamos a presentar a los especialistas. Vamos a darle la bienvenida a la doctora María Yengle Chuquillauri. Ella es dermatóloga del Hospital Nacional 2 de Mayo y el Centro Dermatológico Siderma. Y también damos la bienvenida a la doctora Gabriela Alarcón García. Ella es dermatóloga de ESalud. Bienvenidas a ambas. Y vamos ahora sí con la consulta que llegó rapidísimo a través del WhatsApp. Vamos a leerla. Ahí está. Karim le pregunta a la doctora Yengle. ¿El hongo de las uñas en las manos puede pasarse a la boca si es que uno se come las uñas? Ahí está, vamos a ver qué alcance nos puede dar pues la doctora Yengle. Muy buenas tardes. El tipo de hongo que infecta una uña normalmente depende de la capa más superficial de la piel, que se denomina capa córnea. Por lo tanto, este hongo puede contagiar por contacto directo a toda superficie de piel que tenga capa córnea. En el caso de la mucosa oral, justamente este tipo de mucosa no tiene la capa córnea que necesita el hongo para sobrevivir. Entonces, no sería posible un contagio directo de la uña hacia la mucosa oral. Ni pero tampoco sí de la con otras uña uñas hacia otras superficies de piel. ¿Podría ser que una persona que tenga hongos en las uñas de la mano se las pase a otra persona si la coge de la mano? ¿Eso podría ocurrir? Claro. Se requiere un contacto directo, íntimo, prolongado entre la uña y cualquier superficie de piel, y si se da estas condiciones, sí se puede dar un contagio. Bueno, y antes de eso, creo que una recomendación es
comerse las uñas no es una buena práctica y a veces representa un poco ansiedad y una mala costumbre en realidad. Entonces, de manera consciente, por favor, si uno capta que se está comiendo las uñas, hay que tratar de analizar qué es lo que está pasando y cada vez que sucede tratar de evitarlo, ¿no? No solamente porque ahorita espero que no sea la razón de evitar comerse las uñas o de repente se evitaba comer las uñas con el miedo que se pudiera pasar los hongos y al saber que no se pasan los hongos se las vuelve a comer. Por favor, comerse las uñas es una mala práctica y hay que evitarla. Sobre todo ahora que estamos en pandemia. Claro, ¿no? está En lleno de cualquier COVID. momento, en cualquier momento. Además, muchas veces las personas que se comen las uñas terminan haciéndose daño, pueden ocasionar además infecciones a nivel de los dedos, hay una serie de cosas. Entonces es un síntoma de ansiedad, hay que racionalizar un poquito ese síntoma y si no, buscar ayuda también médica para poder evitarlo. Y tenemos una llamada que nos viene desde la Ciudad Blanca. Teresita, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias. Gracias, Teresa. Te cuento que nuestra productora también se llama Teresa. Así que, bienvenida. Cuéntanos. Gracias. Sabe que yo tengo 26 años, ya hace año y medio que di a luz y a mi bebé lo tengo con pura leche materna, creo que ahora está comiendo. Y yo tengo bastantes hongos en mis uñas de los pies, pero ya están engruesadas. Entonces a mí me dicen que no puedo tomar medicamentos porque le va a hacer mal al bebé por la lactancia. Yo quería saber cuál tratamiento podría seguir porque realmente estoy muy preocupada por estos hongos porque realmente me hacen sentir mal. Quisiera saber qué me aconseja la doctorita, a ver qué puedo hacer porque mi bebé todavía sigue lactando. Yo quiero darle siquiera hasta los 2 años o 3 años su leche materna, ¿no? Entonces, Muy ¿puedo bien. seguir un tratamiento o no puedo seguir? Muy bien, Teresita. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, en el caso de la lactancia materna, ¿qué medicamentos? Y es bueno que lo preguntes. O sea, tanto en el embarazo como en la lactancia materna uno tiene que tener cuidado qué medicamentos puede tomar y normalmente preguntárselos al médico. Pero vamos a ver cómo nos orienta la doctora que nos acompaña el día de hoy. Doctora Alarcón, ¿qué nos puede recomendar entonces para Teresita? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, sí es muy común este tipo de consultas, ¿no? Que muchas madres embarazadas o que están dando de lactar requieren un tratamiento para la onicomicosis. Normalmente, bueno, ya vamos a hablar de eso posteriormente, pero el tratamiento de la onicomicosis usualmente suele ser mixto, combinado, tanto con tratamiento vía oral, con antimicóticos y con tratamientos tópicos, que pueden ser lacas, lociones, cremas. En el caso de las pacientes que están dando de lactar, lo que se recomienda es iniciar con tratamientos tópicos, porque normalmente los tratamientos sistémicos vía oral no los recomendamos por el momento hasta que termine el periodo de lactancia. Entonces, y también hay que confirmar que realmente sea, bueno, también lo vamos a ir viendo posteriormente, que realmente sea una infección micótica. Eso sí es muy importante, porque a veces muchos pacientes ven que la uña está maltratada, está gruesa, y de frente podemos asumir que es un hongo. Lo que normalmente indicamos a los pacientes es hacer un estudio con un dermatólogo. Les mandamos a hacer un estudio de laboratorio, ya sea un examen directo de hongos, un cultivo, para determinar qué tipo de hongo es, y según ello ver qué tratamiento le vamos a dar. Y en el caso de las pacientes que están dando de lactar, iniciamos con tratamientos tópicos y posteriormente podemos ya añadir tratamientos sistémicos. Muy bien, doctora. Entonces son 3 mensajes bien importantes, Teresita. Número 1, no todas las uñas que se ven feas o gorditas o maltratadas van a ser hongos. Entonces se necesita que te lo vea un doctor, un médico, y el médico lo que va a hacer, usualmente eso es lo que hacen, le hacen como una especie de raspadito, ven el microscopio y tratan de ver si se ve el hongo. Si hay hongo, entonces va a requerir tratamiento. Número 2, en el caso de lactancia o en el caso del embarazo, no se recomienda las pastillas que uno tiene que tomar por la boca. Lo que se recomienda son tratamientos sobre la uña. Eso significa tópico, que pueden ser que te lo tiene que dar el médico y pueden ser algunos ungüentos o algunas preparaciones. Entonces es importante que vayas al doctor. Y el tercer mensaje que quiero dar, no solamente para ti, sino para todos, como parte de la preparación de ser madre, siempre hemos hablado de control prenatal y otras cosas. Entonces, parte del chequeo previo, inclusive antes de estar embarazada, debería ser una chequeadita de todo, y si
para no esperar hasta el momento que ya nació el niño o que estoy embarazada para preocuparme por cuidarme. Uno debe cuidarse siempre y con mayor razón desde la preparación para evitar este tipo de temores que, claro, entendemos que tienes el temor de que le podrías pasar eso a tu niñito. Ten cuidado, buen lavado de manos. Como dijo la doctora, el contacto tiene que ser más íntimo, más largo para pasar los honguitos. Pero es bueno que acudas a tu médico y conversen acerca de ese tratamiento, probablemente tópico en este momento. Buenísimo, entonces ahí está la recomendación. Vamos rápidamente con otra consulta. Tenemos a Delia y nos llama desde Chorrillos. Delia, ¿cuál es tu pregunta? Doctora, buenas tardes, qué gusto de escucharlos. Mira, doctora, yo tengo 74 años y hace 8 años que estoy con este hongos que me molesta. No lo llevé a un tratamiento porque me dicen que algunas pastillas hacen daño a los riñones. Y mi pregunta es que si puedo empezar un tratamiento, ¿se puede curar este hongos? ¿Qué enfermedades de fondo tienes, Delia? ¿Tienes alguna? No le entiendo, doctora. ¿Cómo me dicen? ¿Tienes alguna enfermedad que padezcas, que sufras hipertensión? No tengo hipertensión, solamente estoy en un tratamiento del estómago, nada más. Del estómago, nada más. ¿Y los hongos son en las manos o en los pies? No, en los pies, en los pies. Muy bien, Delia. Vamos a ver qué orientación te da la doctora Yengel. Recuerda que quien te tiene que dar el tratamiento es el médico tratante, el dermatólogo que tengan que ver tus piecitos, ¿no? Pero la doctora Yengel nos puede dar una orientación general. Doctora Yengel. Muchas gracias. Bueno, en realidad sí es muy importante orientar a la población acerca de todos los temores que hay con respecto al tratamiento de los hongos en las uñas. De repente un poco la dificultad con estos tratamientos son no tanto la naturaleza del medicamento, sino la cantidad de tiempo que uno tiene que dar este medicamento a una persona para que poco a poco este medicamento se concentre en la uña y pueda tener un efecto de eliminación del hongo. Se requieren varios meses, ¿no? Y cuando uno tiene un paciente, por ejemplo, adulto mayor, como es el caso que nos está planteando la paciente, de todas maneras, así de repente no haya antecedentes en ese momento de importancia, siempre uno tiene que empezar por un estudio laboratorial del paciente, hacerle un chequeo básico, no solamente de hemoglobina, sino también de función renal y hepática, justamente para estar certeros y seguros de que el paciente cumple las condiciones de poder tolerar con tranquilidad ese tipo de tratamientos. De igual manera, uno como dermatólogo siempre hace un seguimiento cercano al paciente y está muy atento a todos las molestias que puede tener el paciente. Si hay molestias gástricas, se puede dar de repente protectores gástricos y también controles laboratoriales periódicos para poder hacer un seguimiento cercano. Y si se cumplen todas estas condiciones, pues el tratamiento de hongos puede llegar a ser efectivo y sí, un hongo de la uña se puede llegar a curar si es que uno da un tratamiento adecuado. Doctora Yengel, sin embargo, quiero comentarle algo. La paciente cuenta que 8 años tiene este problema y, bueno, al parecer porque tiene miedo al tratamiento no lo ha recibido. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Qué debería hacer ella en ese momento? Bueno, primero, decirle que no debe tener temor. Lamentablemente hay muchos mitos alrededor del tratamiento para hongos, pero no debe tener temor. Siempre debe acudir a un profesional, a un dermatólogo especialista para que pueda orientarla en este aspecto. Y como repito, si es que se hace el chequeo previo y la vigilancia cercana al paciente periódica, no tendría por qué ella temer y podría llegar a tener una solución a este problema. Que reciba tratamiento, entonces, que vaya y que reciba su tratamiento, 8 años al parecer. No, pero te voy a decir, ¿por qué crees que estamos hablando de este tema en este programa? Claro. Porque es el tema escondido. Y finalmente lo que la gente termina haciendo es, como había dicho Jenny, pintándose las uñas o usando siempre medias. Cuando existen el día de hoy tratamientos que son efectivos, formas de monitorear bien a los pacientes y esos miedos de que el tratamiento me va a malograr el hígado o el riñón, olvídense, no a la automedicación. Para eso existen los médicos que van a seguirlos. Y hay mucha gente que no tiene 8 años, los hongos. Dice, desde que yo me acuerdo, siempre mis uñas han sido así. Y cuando se les da un tratamiento, de repente descubren que tenían uñas lindas. Vamos con una consulta. Sí, tenemos una consulta y nos viene Luz de San Juan de Lurigancho. Luz, ¿estás ahí todavía?
Sí, buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Lucecita? Dinos, ¿cuál es tu consulta? Mi consulta es, tengo una nena de 8 añitos que tiene ese problema de la micosis en las uñas y quisiera saber, o sea, estoy desesperada, no sé a dónde llevarla, acudirla, para poder sanar sus uñitas, por favor. ¿Hace cuánto tiempo tiene este problemita tu hijita? Ya 3 añitos. 3 añitos. ¿Y alguien más en la familia tiene estos problemas de hongos en las uñas? Sí, mi nena también de 3 añitos, pero no es tan agresivo como la de 8 años. De ella sí se le ve bien agresivo. ¿Y los adultos? También. También. Ok, perfecto. Vamos a ver qué nos recomienda la doctora Alarcón. Y de repente hacer el comentario de cómo esto se contagia, no se contagia, de qué formas. Doctora Alarcón. Muy bien, como dentro de las micosis en uñas, lo más frecuente es que sea en personas adultas mayores. No es tan frecuente que sea en niños, pero se puede dar el caso. La forma de transmisión también puede ser por contagio con otros miembros de la familia o también cuando tenemos hongos en los pies, también por esa forma también nos podemos contagiar. Primero, como habíamos dicho anteriormente, hay que confirmar si realmente es un hongo o no, y sobre todo más en los niños, porque vamos a dar tratamiento vía oral y tenemos que tener confirmación de que realmente sea un hongo. Lo otro, si hay muchas uñas comprometidas, también hay que ver si es que no hay algún tipo de inmunosupresión, haciendo algunos exámenes laboratoriales adicionales. Entonces, una vez al tener la confirmación de que es un hongo, que está haciendo un examen directo y un cultivo, se ve el tratamiento apropiado. Y algo que también hay que recalcar tanto en el tratamiento para niños como adultos, que el tratamiento para micosis de uñas es prolongado. Algunos pacientes a veces reciben tratamiento unas semanas, un mes, no ven mucha mejoría y lo dejan. Entonces, el tratamiento es prolongado, es de algunos meses, se va haciendo un monitoreo constante con su médico tratante para ver buenos resultados. En el caso de la señora, lo que le sugeriría es que tiene que ir a una consulta por dermatología para hacerle el estudio, confirmar que es un hongo y ver el tratamiento adecuado. Y aparte ver si hay casos de micosis, ya sea en uñas o en piel, en otros miembros de la familia. Entonces yo creo que aquí el mensaje es bien claro. Efectivamente, si este tipo de hongos sí se puede contagiar entre las personas de la familia, es más frecuente en los de la tercera edad que en los niños, pero en tu caso, Luz, sí va a ser clave que tu niñita sea vista por el especialista. Es cierto que en algunos lugares recién se están abriendo muchos de los centros con especialistas. No es una superurgencia, no te desesperes. Eso es la primera cuestión. Apenas ya hayan citas para dermatología, saca la cita. No solamente van a tener que ver a tu niña, a la grandecita, también a la más pequeña y a todos los familiares que tengan el problema van a tener que buscar si tienen hongos en otras partes para darles tratamiento. Y el otro gran mensaje es que los hongos en las uñas requieren un tratamiento de bastantes meses porque la uña malogradita no se va a mejorar. Lo que va a suceder es que la uña nueva que aparece va a aparecer sana. Entonces hay que esperar a que toda la uña crezca. Y una uña completa puede demorar, las velocidades son distintas, entre 6 y 12 meses. Entonces el tratamiento tiene que ser largo y tiene que seguir con paciencia y buen humor, sus uñitas van a estar mejor. Mira, uy, me salió un verso sin esfuerzo. Me salió un verso sin esfuerzo. Sobre todo por eso, paciencia para seguir todo ese tratamiento y en definitiva, no antes de que se pueda enmascarar. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más de sus consultas. Recuerde que hoy estamos hablando de los hongos en las uñas. Muy bien, continuamos. Recuerden que estamos hablando de los hongos en las uñas y justamente vamos a irnos con una tocaya tuya, Patricia. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. Nos llamas desde Caraballo. ¿Cuál es tu consulta?
Sí, buenas tardes. Mi consulta es, mire, yo hace varios años ya tengo honguitos en los pies. Estuve llevando un tratamiento, pero lastimosamente me agarró el cáncer al endometrio y no lo terminé. Por lo tanto, me volvieron a salir nuevamente los hongos en los pies. Y quisiera preguntar, porque ya no llevé el tratamiento por temor, como dicen, para que porque me da miedo que me afecte al hígado u otros sistemas, ¿no? Entonces quiero saber si uno puede llevar el tratamiento una persona que ya ha superado el cáncer, algún inconveniente o algo. Muy bien, si es que se cruza, si no. Muy bien, muchísimas gracias, Patricia. Doctora Alarcón, ¿qué orientación podemos darle a Patricia? Muy bien, quería consultar a la pacientita si está recibiendo algún Patricia, tratamiento. ¿estás todavía ahí? Sí. Doctora. Lo que le quería consultar a la paciente si está llevando algún tratamiento inmunosupresor actualmente, algún tratamiento por oncología. No, por el momento no estoy llevando ningún tratamiento oncológico. Ya más o menos voy a cumplir 5 años de que he sido liberada, gracias a Dios, del cáncer. Qué bueno, señora. Bueno, en este caso no habría, digamos, alguna contraindicación. De hecho, sería conveniente que reciba su tratamiento, como ya hemos explicado, haciendo un diagnóstico y un tratamiento según lo que haríamos en los exámenes. Lo que sí es que algunos pacientes cuando están en tratamiento oncológico o el tratamiento inmunosupresor, al contrario, la micosis, los hongos pueden proliferar aún más. Entonces ahí tenemos que tener cuidado de cómo vamos a irlo tratando, si tratamiento tópico o tratamiento vía oral, según también lo que esté recibiendo en este momento como tratamiento oncológico. Pero en este momento que ya ha superado varios años, no habría ningún problema de abordar su caso y ver el tratamiento combinado según lo requiere. Entonces, efectivamente, en este momento, este es un buen momento para que comience su tratamiento. Lo bueno sería que saques tu cita con el dermatólogo, que vea qué es lo que tienes, cómo lo tienes, que se asegure que eso es un hongo y que te comience el tratamiento. No temas al tratamiento. Y tenemos una llamada que nos viene desde Puno. Lucila, ¿estás ahí? ¿Lucila? Uy, parece que la perdimos. Pero seguramente, Lucila, vuelve a tratar, ¿ah? Vuelve a tratar para que nos hagas tu pregunta. Tenemos una pregunta que nos viene por WhatsApp. Veamos la pregunta. Es Yolanda. ¿Es verdad que el agua oxigenada, el alcohol y el vinagre blanco matan los hongos de las uñas? Bueno, ahí falta agregarle el limón y tenemos ceviche de uñas, creo, no sé. ¿Qué hay con respecto a ese tipo de tratamientos, caseros, vamos a llamarlos caseros, con respecto a los hongos de las uñas? Doctora Alarcón. Yengle. No, nos toca doctora Yengle, disculpe, doctora Yengle. Bueno, en realidad hay muchas creencias no populares acerca de estos productos caseros y su efectividad con el tratamiento de los hongos de las uñas. La verdad es que el hongo es un ser vivo y como tal necesita un tratamiento dirigido para destruirlo y eliminarlo, y eso lo brinda solamente los tratamientos pues, que nosotros utilizamos por medio de las pastillas, de los tratamientos tópicos, cremas, lacas, que son moléculas pues dirigidas a eliminar el ciclo vital del hongo. Estos productos caseros pues simplemente no logran hacer esto y por lo tanto no son efectivos para el tratamiento de los hongos. Esto hay que ser muy claros en esto porque lamentablemente hay mucha práctica en nuestra población de esto y a veces hasta empeoran porque puede ser causa de reacciones alérgicas, irritaciones en los pliegues unguiales, que pueden complicar más bien el cuadro micótico. Por lo tanto, el tratamiento siempre debe ser dirigido por un dermatólogo y en base a un tratamiento farmacológico correcto. Entonces, comencemos a romper mitos. Todavía no estamos en nuestra sección de mitos, pero no importa. Una cosa sumamente importante, igual que hemos dicho que para las bacterias sirven los antibióticos, para los virus sirven los antivirales, para los hongos sirven los antimicóticos, que son moléculas especiales que se han creado, la ciencia las ha creado para atacar a los hongos, que son seres vivos. El uso de cualquiera de estos productos caseros pueden traer complicaciones, inclusive hay gente que termina echándole, yo he visto, he escuchado lejía
o si no, tiñe finalmente la uña echándole yodo, creyendo que eso va a mejorar, no funciona. Por favor, si tienen alguna de estas dudas, acudan al médico dermatólogo que va a encontrar al honguito y va a definir exactamente cuál molécula, qué tratamiento es el que requiere para poder cortar este problema. Muy bien, entonces ni sábila, ni lejía, ni ningún otro producto que no haya prescrito el médico dermatólogo que ya vio esos honguitos en las uñas. El médico es el que dice qué tratamiento va a hacer, cuánto tiempo va a hacer, ¿no? Y en todo caso uno solamente tiene que tener paciencia y seguir a pie juntillas esa prescripción médica. Vamos con una consulta, llega desde Ica. José, ¿cómo estás? Bienvenido. La doctora Alarcón te escucha. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Quisiera ver si me escucha con calma. Mi hijo es discapacitado, tiene 36 años y a partir de marzo viene padeciendo ya de hongo en la ingle, parte del teste y el pene. Parte posterior de lo que es el ano y esto, todo se le pone rojo y le estoy utilizando la pomada que me dio la doctora, que es betametasona, al 0,5%. Con esto le pasa un poco, pero nuevamente al momento que le lavo en el baño, se le vuelve a poner rojo. Ajá. Y eso nos tiene preocupado, ¿no? Porque a veces se aclara y a veces se pone rojo. Ahora, esa medicación la ha dado el médico tratante a tu hijo. ¿Es la pomada, el medicamento que le ha diagnosticado? Pero le sigue la comezón, ¿verdad? Sí, le sigue, a veces como que se le agrieta y le duele. Bien. ¿Cuánto tiempo de tratamiento lleva? Ya lleva tratamiento, bueno, desde el mes de marzo, está en este caso, por falta de no atención médica, es que no se puede llevar al doctor, solamente se hace una consulta particular. Claro, entendemos. José, quédate un ratito en la línea, vamos a pasarle la pregunta a la doctora Alarcón, de repente ella te quiere hacer alguna pregunta adicional. Doctora. Bien, una consulta, me dice que el paciente es discapacitado, ¿usa pañales? Ya, doctora Alarcón, mi hijo, como le vuelvo a repetir, es discapacitado, tiene 36 años, está bajo mi poder, mi tutela, y yo soy el que tengo que estar curándolo en la mañana. ¿Usa pañales, José? ¿Tu hijo que tiene esta discapacidad, usa pañales? No usa pañales. Muy bien, perfecto. Pero... Doctora Alarcón. Muy bien. Entonces, bueno, en esta parte de la zona inguinal es muy común que nos puedan salir algún tipo de tiñas inguinales o incluso también otro tipo de infección por hongos que también son candidiasis. Eso se determina también según la evaluación clínica y laboratorial. Es posible que eso haya podido haber empezado como una dermatitis irritativa o se haya podido complicar por la humedad en esa zona. Haya que ver también cómo han sido las condiciones de higiene. Entonces, es muy común que en la zona inguinal, tanto por irritación, condiciones de higiene y humedad, nos puedan salir algunos tipos de hongos, tipo tiñas o tipo candidiasis. Entonces, en ese caso, lo que se recomienda es una adecuada limpieza y tratamiento antimicótico, pero para ello tiene que haber una evaluación clínica adecuada. En este caso, la betametasona, si estamos sospechando de un hongo, no sería recomendado, incluso porque la betametasona, como sabemos, es un corticoide. Entonces, los corticoides, si bien es cierto, pueden bajar la inflamación, la picazón, pero empeoran el cuadro de micosis. Y eso es algo también como para también dar una idea y que quede claro en los que nos están escuchando. Hay muchas de estas cremas que tienen 3, 4 cosas que son las llamadas famosas polivalentes, que tienen corticoides, antibióticos y antimicóticos. Este tipo de cremas normalmente los dermatólogos las usamos muy pocas veces o no las usamos porque en el caso, por ejemplo, de micosis, los corticoides agravan el problema. Entonces, la sugerencia con el señor sería que primero suspenda la betametasona porque es posible que sí tenga un tipo de tiña y la betametasona lo va a complicar más y que acuda, nuevamente lo ideal sería que acuda a un médico dermatólogo para que lo evalúe, le haga un examen clínico y laboratorial y con eso determine si es un tipo de hongo tipo tiña, tipo cándida o está también asociado a una dermatitis irritativa. Y en un momento irá generando una adecuada limpieza con jabones de pH ácido o jabones de glicerina por el momento. Sí, entonces el mensaje para que quede clarito es: esa sí es una zona en la que frecuentemente uno puede tener algunos honguitos que se les llama la tiña, pero el uso de cremitas, ya sea las que venden en la farmacia, que usualmente tienen 3 o 4 cosas, no se recomienda. Y tampoco se recomienda cremitas como esa de la betametasona,
lo que recomienda la doctora es que pares esa cremita, que se lave bien la zona con algún jabón de glicerina y que quede bien seca. Y la última cuestión que es importante, ya la situación ha cambiado, se están abriendo los servicios. No sé si tiene atención su hijo en Salud o en el Ministerio de Salud, pida una cita. Inclusive hay citas, si no es una cita directa, pueden haber citas de teleorientación que pueden guiarlo y pueden darle la cita si se requiere que vaya de manera directa para que evalúe el caso y finalmente le dé el tratamiento correcto, que probablemente no es un corticoide, sino más bien es un antimicótico, o sea, contra el hongo. Lo que le está dando no está matando al hongo, lo está reviviendo. Perfecto, muy bien. Ahí estaba el alcance y la orientación, José, así que a tomar rápidamente acciones para ayudar a tu hijo. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con más información. Estamos hablando hoy día sobre los hongos en las uñas. Bueno, y el día de hoy estamos hablando acerca de lo que a nadie le gusta hablar, justamente los hongos en las uñas. Y vamos a revisar algunos mitos importantes que tenemos que romper. Comencemos con el primero. Los hongos solo atacan a personas antihigiénicas. Y esto es falso. Incluso las personas higiénicas, sanas y hasta las atléticas, todas ellas pueden desarrollar finalmente hongos en las uñas. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que se expongan al hongo. Una forma común, ya sabemos, es por ejemplo en las duchas o inclusive por intercambio de zapatos o por contacto con otra persona que ha tenido o que tiene hongos. Claro que el contacto tiene que ser más o menos intenso. Otra forma también que se considera como un riesgo, y tómenlo en cuenta, para poder desarrollar finalmente hongos en las manos o en los pies, es la práctica de la pedicure o manicure en los salones de belleza. Así que una recomendación es que si ustedes acostumbran a tener este tipo de servicios, pregunten acerca de cuáles son las condiciones en las cuales se limpian o se esterilizan o se cambian algunos de los instrumentos que se usan para esto. Los corta uñas, también se usan unos esmeriles, etcétera, que en la mayoría de los casos deberían ser descartables. Ojo. El siguiente, los hongos en las uñas nunca se curan. Y esto es falsísimo, súper falso. Los hongos en las uñas pueden curarse, pero lo que tenemos que entender es que el médico tiene que definir cuál va a ser el mejor tratamiento dependiendo de cuál es la extensión, si es toda la uña, si es un pedazo de la uña, las condiciones de la persona, y el médico puede decidir si da solamente tratamiento oral, tratamiento tópico, o sea, sobre la uña directamente, o ambos. Pero la otra cosa que es importante es que el tratamiento de estos hongos en las uñas no es un tratamiento de un día, una semana o un mes, porque lo que uno va haciendo con el tratamiento es previene que la uña nueva que salga, hace que la uña nueva que salga esté sana. Entonces, una uña se recambia, especialmente en los pies, por un periodo muy largo, que puede ser de 6 meses a un año. Entonces, prepárense, si se van a tratar un tema como los hongos en las uñas, el tratamiento va a tener que ser dado por un tiempo prolongado y hay que tener paciencia, pero sí se cura. El tercer mito, hay que sacarse toda la uña para eliminar el hongo. Y esto es falso. Eso de arrancarse las uñas es una terrible práctica. Recordemos que uno se arranca la uña y queda en la parte, en la superficie, un área que inclusive puede tener riesgo de reinfectarse. Y al arrancarse la uña, uno no ha arrancado al hongo, porque el hongo está escondido justamente en la base de la uña. Para poder curarse de un problema de hongos de la uña, uno tiene que recibir un tratamiento contra hongos, el tratamiento antimicótico que lo da el médico.
Ni Quedó clarísimo. enmascararlo, ni taparlo con el esmalte, ni arrancárselo. Eso lo determina el médico tratante, el médico dermatólogo, una vez más, que es el que vio esas uñitas, vio ese hongo y prescribe el tratamiento, que sabemos es de largo aliento, así que hay que tener paciencia y buen humor para poder sobrellevar ese tratamiento. Vamos a ir terminando ya el programa y por favor les vamos a pedir a las doctoras que nos den recomendaciones finales y vamos a empezar con la doctora María Yengle, a quien también queremos hacerle, por favor, la solicitud y preguntarle en relación al tema de los tratamientos láser. Doctora Bueno, Yengle. sí, los tratamientos láser son otra alternativa de tratamientos. Muchas veces se tiene también la creencia de que son tratamientos más rápidos o de repente más efectivos que los tratamientos tradicionales que hemos mencionado, lo cual no es cierto. Simplemente son un tratamiento alternativo que se le puede brindar también de repente de manera conjunta con otro tipo de tratamientos y es básicamente a base de una energía calórica que trata de destruir directamente al hongo, ¿no? Y depende mucho de muchos factores para que tenga pues efectividad o no. Pero sí es una alternativa válida también la de láser. Perfecto, pero en todo caso quien determina el tratamiento es el médico tratante. Vamos rápidamente con la doctora Gabriela Alarcón, por favor, recomendaciones finales puntuales. Muy bien. Primero a los pacientes decirles que no se automediquen, que eso puede complicar muchas lesiones de la piel. Otro, que tener presente que los podólogos, su trabajo es en sí limpiar la uña, mejorar el aspecto, pero no realizan un tratamiento para hongos. Vemos muchos pacientes que a veces vienen incluso con recetas de pastillas, lociones indicadas por podólogos, que en sí eso no es su función. ¿Okay? Y lo otro es no tengan temor de hacer un tratamiento para hongos de las uñas, acuden a su dermatólogo, que estos tienen tratamiento. Perfecto, ya sabemos ahí muy bien, el médico especialista encargado de ver este tratamiento o esta enfermedad o hongos en las uñas es el dermatólogo. Vamos a agradecer a la doctora María Yengle Chuquillauri, dermatóloga del Hospital Nacional 2 de Mayo y el Centro Dermatológico Siderma, y también a la doctora Gabriela Alarcón García, dermatóloga de salud, quienes hoy absolvieron sus consultas. Nos comprometemos a seguir hablando de estos temas dermatológicos en próximas ediciones de Cuerpo Médico. Ahora vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final del programa en el momento COVID. Bueno, y el día de hoy, en el momento COVID, quisiera responder algunas preguntas que me han estado haciendo a través de las redes sociales sobre las pruebas de diagnóstico para COVID. La verdad es que en estos tiempos, rápidamente, el ciudadano de pie, todos nosotros estamos aprendiendo acerca de qué cosa es la epidemiología y acerca de muchas pruebas diagnósticas y biología molecular, y hay muchísimas preguntas que aparecen. Entonces, ¿qué hay con respecto a las pruebas diagnósticas? Primero, me preguntaban qué es una prueba LAMP, L-A-M-P. Bueno, les cuento. La prueba LAMP es un tipo de prueba molecular, es decir, es una prueba que detecta la presencia del virus, del COVID, en el cuerpo, pero que tiene una característica, que se ha reducido un paso y por lo tanto termina siendo una prueba molecular rápida. Esta prueba fue desarrollada por investigadores en los Estados Unidos y ya varios países las están implementando. En el Perú ya se ha comenzado a implementar en algunos lugares a través del Instituto Nacional de Salud esta prueba LAMP. Entonces, para efectos prácticos, es una prueba molecular, pero que demora menos. Primera pregunta. La otra pregunta que me hacían era, ¿qué cosa es la prueba de ELISA o la prueba de sangre para el COVID? Entonces, fíjense también, nosotros habíamos hablado que existen diferentes pruebas para poder diagnosticar el COVID. Una es detectar la presencia del virus tempranamente y para eso se usan las pruebas moleculares. Pero existe otra forma de detectar si uno tiene la enfermedad y es evaluando si uno ha desarrollado los anticuerpos en respuesta a la infección.
Y entonces ese tipo de pruebas se llaman las pruebas serológicas. Y las pruebas serológicas que mucha gente conoce son las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son las que a uno se las hacen tomándole una hincadita en el dedo y en 20 minutos tiene la respuesta. Otro tipo de prueba serológica que detecta mi respuesta, mis anticuerpos, es lo que se llama la prueba de ELISA. Esa prueba se trabaja con una máquina especial, demora un poco más y no se hace con una gotita en el dedo, sino con una muestra de sangre. Los estudios en general muestran que la capacidad que tiene para diagnosticar una prueba rápida o una prueba de ELISA, y hay varias tecnologías, no solamente la de ELISA, existen algunas otras que también son pruebas en sangre, son más o menos parecidas. Entonces tenemos pruebas moleculares y pruebas serológicas. ¿Y hay alguna eficacia o diferencia notable entre una y otra al momento de la aplicación? Esa es una muy buena pregunta. En realidad, cada prueba tiene su indicación. Cuando uno recién comienza a tener los síntomas, e incluso antes de tener los síntomas, o sea, ya tener sea el virus sintomático y ya tienes el virus adentro, tempranamente, en esa fase temprana, las pruebas moleculares son mejores. Pero después de prácticamente una semana y en adelante, usualmente la positividad de las pruebas moleculares baja y ahí es donde nos sirven más las pruebas serológicas. Por eso es que se hablan de los falsos positivos y que Pero tanto que error. en realidad lo que sucede es que con cualquier prueba diagnóstica uno tiene que saber en qué momento la aplica y tiene que saber qué características tiene, porque también depende de cuánto estamos esperando que una persona fuera a ser positiva. Las pruebas en general funcionan mejor en personas que tienen síntomas. Y la última pregunta que me hicieron fue, ¿qué es una prueba de antígeno? La prueba de antígeno, aquí tenemos las moleculares, aquí tenemos las serológicas, les he dicho, este es bien temprano en la enfermedad, esta de acá es cuando ya voy respondiendo. La prueba de antígeno es una prueba que en lugar de detectar específicamente todo el virus, lo que detecta es la presencia de una proteína del virus. Que es la cascarita que le llaman. Así es, y entonces no es tan buena muy temprano, hay un momento en el que es buena, pero es una forma de detectar la presencia del virus directamente. O sea, se puede hacer temprano en la enfermedad, no tan temprano, no es tan buena como una prueba molecular, pero es bastante buena. Y la ventaja es que hoy en día estas son pruebas nuevas, las pruebas de antígeno nos pueden dar los resultados relativamente rápido. Hay pruebas de antígeno que se pueden hacer en 20 minutos en general, y son las alternativas que se están dando, por ejemplo, para poder hacer diagnósticos más rápidos en poblaciones e inclusive en muchos aeropuertos ya se están implementando, por ejemplo, el uso de estas pruebas de antígenos. Patricia. Mi último gran mensaje es, ninguna prueba es un certificado de salud. Ojo, y las pruebas deberían hacerse especialmente en aquellas personas que tienen síntomas y tempranamente, ¿ok? O cuando el médico las indica, y principalmente también en los casos en los que, habiendo conversado también con el médico, uno puede ser un contacto cercano de una persona positiva. Y el médico les recomendará si es el momento para hacer una prueba molecular, si hay la alternativa de hacer una prueba antigénica o una prueba serológica. Patricia, justamente un poco ahí va mi pregunta, un poco para aclarar, a veces hay que repetir un poquito las cosas para que se nos quede clarísimo y no tengamos dudas, ¿no? Si nosotros sospechamos que pudiéramos haber estado en contacto con alguien y no tengo síntomas, ¿qué prueba me debo hacer? Si yo tengo síntomas, ¿qué prueba debería hacerme? ¿Yo decido la prueba o yo tengo que preguntarle a un médico cómo deberíamos manejarlo en ese momento? Mira, la cuestión es esta. La primera cuestión que hay que hacer es, y yo sigo comenzando por el tema de prevención, ¿okay? Si nosotros hemos mantenido distancia, si estamos usando la mascarilla, si estamos en lugares ventilados, nuestro riesgo de contacto debe ser menor. No debemos entrar en la coronafobia. ¿Okay? Pero si no ha sido así, Patricia, y antes que se nos corte el programa. Si no ha sido así, si no tengo síntomas y creo que he estado en contacto con alguien, debo mantenerme en cuarentena y esperar a que haya
algún síntoma. Si aparece algún síntoma temprano, inmediatamente la respuesta debería ser, si es posible, una prueba molecular, si la tengo a la mano, o una prueba antigénica. La prueba rápida en los primeros días igual va a salir negativa. Muy bien, vamos a seguir hablando de eso en los próximos programas, no se preocupe. Momento COVID tiene, usted ya lo sabe, un segmento todos los días. Momento de decir gracias por su preferencia durante toda esta semana. Hemos aprendido muchísimo de tantísimos temas y evidentemente vamos a seguir aprendiendo más la próxima semana cuando vamos a hablar pues, de temas muy importantes. Sarita, por favor, sóplame. Sí, el lunes vamos a tener intolerancia a la lactosa, no se lo pierdan porque tendremos invitados que nos van a explicar muchísimo y yo, por supuesto, mi momento de nutrición voy a poner mi cucharita de información. Claro, no se lo pierdan. Con la información nutricional, ya lo sabe, por favor, así que usted disfrute su lindo fin de semana. Recuerde que el Cuerpo Médico va a las 4 de la tarde, en vivo, de 4 a 5, y a las 10 de la noche el programa en repetición, así que usted nos puede volver a ver o volver a ver el programa para que pueda tomar nota de todas esas cosas interesantes que hemos hablado. Cuídese, chao. Buen fin de semana. Cuando escuchamos Tito Puente tocar su timbal en Japón, le cogimos